Vamos a orar, cierre sus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nosotros estamos primeramente, Señor, confiados porque estamos en tu casa y estamos agradecidos que nos permites la salud y las fuerzas para venir, Señor, a este lugar, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú abras los cielos sobre esta casa y nos concedas la libertad, Señor, para poder hablar de tu palabra, para recibir el mensaje y que todos nuestros sentidos, Señor, estén el día de hoy abiertos, dispuestos y disponibles para escucharte, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, tú eres bueno, Señor, tú eres fiel. Te rogamos que hables una palabra inspirada, Señor, en el propósito y en la visión de tu reino. Ayúdanos, Señor. El día de hoy venimos necesitados, venimos menesterosos. Queremos escuchar tu voz y queremos ser dirigidos por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Denle un aplauso ahí al Señor. Bueno, el día de hoy quiero dar una continuación al último de los mensajes que di, pero este es ya no hablando tanto del tema del orden, sino de los beneficios que vienen a la vida del cristiano cuando establece ese orden. En el servicio pasado estuvimos hablando algunos puntos importantes y temas que nos llevaban a creer en la palabra de Dios como el fundamento, como la base de nuestro beneficio. Hablábamos de una buena alimentación. La mejor medicina es una buena alimentación. El mejor mantenimiento es una buena alimentación. Y esa buena alimentación la Biblia nos lo recomienda desde hace miles de años, hermano, en Levítico capítulo 11. Y el orden de Dios en el tema de la alimentación se sigue haciendo vivo cada vez que usted va al doctor y que el doctor le baja las harinas, las grasas, las carnes rojas, grasas saturadas, azúcar. El doctor solamente está comprobando que el cuerpo sigue funcionando según el diseño de Dios. Y cuando nosotros salimos de ese diseño, nuestro cuerpo empieza a padecer las consecuencias. Empieza a presentar obesidad, empieza a dolerle las rodillas, empieza a subírsele los niveles, empieza a tener alguna descompensación física. Entonces, no es natural que usted para todas sus dolencias esté tomando medicamento. Hermano, el día de hoy vivimos en una inmediatez para todo lo que hacemos. ¿Qué es esto? Usted y yo buscamos tener respuestas inmediatas, rápidas, para todos nuestros procesos, para todos nuestros asuntos, para todo lo que nosotros hacemos en la vida. Queremos las cosas rápidas. ¿Le duele la cabeza? Entonces, en vez de haber orado, en vez de buscar al Señor, en vez de hacer las cosas con un orden anticipado para que no nos duela la cabeza, rápido buscamos una ¿qué? Una pastilla. Lo queremos rápido, lo queremos instantáneo. La comida es igual. El día de hoy la comida cada vez es más instantánea, es más rápida, cada vez está más procesada, cada vez es un alimento para llevar con conservadores y con endulzantes, colorantes y de todo. Pero la Biblia nos habla que el orden siempre es el que nos va a proteger. Hablábamos de un orden económico también, ¿verdad? La Biblia habla de administración en muchas partes de la Biblia, hermano, habla de una administración, habla del orden en el tema de lo económico.
y eso nos libra de un endeudamiento innecesario, de una pobreza, de una miseria, de una escasez. Nos empuja, nos exhorta a que seamos trabajadores, a que seamos diligentes, a que seamos administrados, a que seamos compartidos, a que le demos a Dios lo que es de Dios. Esa es otra parte que yo no, pues no comenté en ese sentido porque no era el tema. Pero también el orden de Dios habla, hermano, de usar el recurso también para las cosas de Dios. Siembre en el huérfano, siembre en el necesitado, en el pobre, en el indigente, en el enfermo. Siembre. Cuando usted lo haga y empiece a dar a todos ellos, le dé a Dios lo que es de Dios, usted empezará a ver cómo sus finanzas se van hacia arriba. Pero es parte del mismo orden que Dios nos ha establecido. Entonces, yo hablaba y yo le decía en ese día, y es donde yo me quiero comenzar este punto, yo le decía, qué triste es que nosotros, teniendo la respuesta, la bendición, la solución al tema de la salud, al tema económico, a nuestras vidas, en nuestras manos, que es la palabra de Dios, qué triste es que nos llamamos ser hijos de Dios. Es muy triste, hermano, de verdad, que usted tiene la solución en sus manos y no la puede disfrutar, porque no la cree, porque no la practica, porque no hay una relación directa con la palabra de Dios. Nosotros somos cristianos, pero carecemos de muchas cosas que la gente del mundo tiene. Somos cristianos, somos hijos de Dios, pero carecemos de salud, carecemos de una buena administración, carecemos de una economía estable, carecemos de paz, carecemos de muchas cosas, cuando la Biblia nos habla de todo eso. Y entonces a mí me hace pensar de que en realidad una relación así es triste, hermano. Que usted diga soy cristiano y que tengamos algún padecimiento, que tengamos necesidades y que el día de hoy estemos en una circunstancia de necesidad, independientemente de la necesidad que sea. Es triste, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos lleva a la bendición, nos lleva a la prosperidad, nos lleva a la salud, nos lleva al orden. Es triste que nosotros como pastores estemos enseñando, estemos predicando, y nosotros mismos no lo vivimos. Es triste que usted como hijo no disfrute de los beneficios de la casa de papá. Imagínense vivir en su propia casa, en la casa de su papá, de su mamá, y restringido como si fuera un visitante. No agarres el refri, no abras el refri, no te bañes con agua caliente, báñate a cubetadas, a jicaradas, tiende tu ropa en tu cuarto. Imagínense. No, pues mejor nos metemos al refugio, hermano, ¿verdad? No es natural que usted esté viviendo en un estilo de vida que no le permite disfrutar de las bendiciones que usted habla, que usted conoce, que a usted le predican, que usted debería el día de hoy de practicar. Amén. Entonces, ¿de dónde viene esa discrepancia? Somos cristianos, pero no vivimos como cristianos. Somos hijos de Dios, pero no vivimos como hijos de Dios. Ok, el mensaje que yo traigo el día de hoy significa poner en práctica lo que la palabra de Dios habla a nuestras vidas. El mensaje tiene un título, yo sentía de parte de Dios titularlo como conocer de Jesús o conocer a Jesús. Le puede poner conocer a Dios o conocer de Dios. Es lo mismo. Este tema está basado precisamente en eso. Y yo quiero que usted ponga atención, porque hay una gran diferencia entre
conocer de Jesús, conocer de Dios, conocer de la Biblia, conocer de la religión, que conocer a Dios, que conocer a Jesús. Hay una gran diferencia. Cuando en el libro de los Hechos hay unos hombres, los hijos de un tal tirano, así se llama, los hijos de un tal tirano de repente andan predicando la palabra de Dios, imitando lo que Pablo hacía, porque ellos vieron, diga conmigo, ellos vieron cómo hacía el ministerio Pablo y ellos trataron de imitarlo. Entonces vieron a un hombre que estaba endemoniado y quisieron liberarlo, y mire, el demonio los confronta con su realidad. Imagínense, están ahí queriéndolo liberar y de repente el demonio se manifiesta y le dice: a ver, espérame, ¿por qué me estás echando de mi casa? Le decían: sal de este hombre. Y él dice: no, espérate, yo vivo aquí, ¿por qué me estás echando de mi casa? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, ni siquiera conocían a Jesús. Y en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, dice: a ver, espérame, conozco a Jesús, esa es la autoridad máxima, y sé quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? Dile al que tienes allá a tu lado: ¿y tú quién eres? ¿Sí, amén? No es lo mismo conocer de Jesús que conocer a Jesús. Estos hombres imitaban lo que Pablo hacía y hablaban el lenguaje que Pablo tenía, y hablaban de un tal Jesús, o predicaban de un tal Jesús que ellos nunca habían conocido, pero que a ellos les llamaba la atención y veían que funcionaba y decían: vamos a predicar de Jesús, sin haber conocido a Jesús. ¿Me estoy explicando? Y yo quiero que el día de hoy nosotros conozcamos la diferencia entre una religión informada, tener la información de una religión, de los métodos, de las prácticas que hacemos en las iglesias. Usted tiene que ver la diferencia entre practicar una religión y vivir una religión, por mencionar un nombre. Practicar, el tener una relación con Cristo o hablar de Cristo, lleva una diferencia bien grande. Hay religiones que están basadas en información y en conocimiento, pero también hay religiones, por mencionar un nombre, que sabemos que no somos una religión, pero hay religiones que también manejan una transformación. Hay una gran diferencia entre vivir una religión llena de información y vivir una vida transformada. Hay una gran diferencia. Entonces, el día de hoy yo quiero que conozcamos esas diferencias. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1, dice: estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, escuche, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí, amén? La palabra de Dios en estos versículos es muy clara. Dice: la verdadera vida eterna no está en una religión, está en que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo enviado por ti. Usted quiere salir de la condición espiritual en la que se encuentra, tiene que conocer al Salvador del mundo. Se llama Jesús. Yo he estado teniendo algunas juntas o reuniones con las personas del refugio, y les he hablado de cuál es el propósito de abrir un refugio. Y el propósito, hermano, de abrir un refugio tiene que ver con la salvación. Yo le dije: nosotros tenemos una visión y un objetivo principal. ¿Cuál? Llevar a esa persona, hombre o mujer, que está dentro del refugio, a que tenga un encuentro con Cristo. No que cambie de religión, que tenga un encuentro con Cristo, que interactúe con la palabra de Dios, que esa persona nazca de nuevo.
Tener gente encerrada por tener gente encerrada no sirve para nada. Se estará predicando la palabra, se estará transcribiendo la Biblia, se le estará ministrando, se estará sanando las áreas del corazón, del alma, del pasado, para que la persona pueda tener un encuentro con Cristo. Porque Cristo es el que salva, Cristo es el que resucita, Cristo es el que levanta, Cristo es el que hace los milagros. Por eso es importante que la iglesia lleve a todos sus congregantes a un encuentro con Cristo, porque Cristo, hermano, es la meta que el cristiano busca en su carrera. Conocer a Cristo es el principal objetivo de un cristiano. No asistir a una iglesia. Asistir a una iglesia, todos podemos asistir a una iglesia. Yo ahorita saliendo de aquí puedo ir a misa, pero no por eso me hace ser una persona llegada a Dios. No porque usted esté aquí el día de hoy significa que usted sea un cristiano, un seguidor de Cristo, un practicante de la palabra, una persona espiritual, alguien que haya nacido de nuevo. No sé si me estoy explicando. Entonces vea este versículo, cómo nos confronta con la realidad. Dice, y esta es la vida eterna. O sea, son palabras del Evangelio. Jesús está hablando y dice, no hay otra vida. Olvídense de métodos, de estrategias, de filosofías, de movimientos. No, olvídense de todo eso. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el punto final de lo que el día de hoy nosotros estamos tratando de enseñar con este mensaje. Vea qué importante es tener un encuentro con Cristo en una sociedad donde nunca antes habíamos tenido tanta información de Jesús. El día de hoy usted puede encontrar información de Jesús en el internet. Hermano, no acaba nunca de ver la información que hay ahí. Usted puede conocer de Jesús. Es como el día de hoy usted puede conocer todos los detalles del mundial. No es lo mismo conocer los detalles del mundial y ver el partido en la pantalla que ir al mundial. No es lo mismo conocer los detalles de algún futbolista, de Ronaldo, Ronaldinho, de Messi, que conocerlo en persona. Mire, yo veo cómo la gente se brinca las gradas y corre en el campo, y los de seguridad detrás de él, y corre en el campo para solamente ir y abrazar al ídolo, a Messi, a quien sea, y ya vienen corriendo los demás y le dicen una foto. La gente se vuelve loca por conocer a su ídolo. No lo estoy satanizando ni nada de eso, no. Estoy hablando de que si la gente de manera natural puede hacer eso porque para ellos significa mucho, imagínese lo que significa que usted conozca a Jesús. O sea, yo sé de fútbol por lo que yo oigo en mi casa, en la casa de mi papá, por lo que se escucha en las redes sociales, por todo lo que está el día de hoy circulando en todos lados, ¿no? Y yo, pues ahí sé algo. Sé que México se quedó otra vez como tradición en el cuarto partido, que no pudo pasar al quinto partido del mundial, pero yo porque lo he oído. Ahora sí estoy como los exorcistas ambulantes, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¿verdad? Yo repito lo que he oído, pero yo no sé, no he tenido el gusto, el privilegio, tampoco el dinero de ir al mundial y conocerlo. ¿Sí me estoy explicando? Esa es la gran diferencia entre conocer de Jesús y conocer a Jesús. Levanten la mano todos los que están casados, los que fueron casados, los que en algún momento hicieron este compromiso. Bueno, usted se dio cuenta que cuando se casó, usted dijo, híjole, ¿cómo no sacaste las uñas antes? Porque usted cuando ya se casó, usted dijo, esto no sabía. No me dijiste que te rugían las patrullas así, no manches. Usted lo conoció más cuando ¿qué? Cuando hubo una relación más íntima, más personal. No fue lo mismo que cuando eran novios.
Ya cuando usted verdaderamente conoció, y nunca lo deja de conocer, conoció al cónyuge, a la persona con la que se casó, usted se da cuenta que hay muchos detalles que usted está descubriendo. Gustos, anhelos, deseos, formas, manías, defectos, tantas cosas, más defectos que cualquier otra cosa, pero usted es en la relación. Amén. Mire, cuando uno es novio y que va a la casa de la novia, que va a la casa del novio, no hombre, la mamá pues habla maravillas. Ay no, mi niño tiende su cama, él tiende su ropita, él me ayuda aquí, y ya cuando se lleva a ese niño a su casa, dice, no hombre, si es un niño. ¿Sí está entendiendo? Usted ya lo está conociendo. No es lo mismo lo que te dicen, lo que tú conoces de oídas, que el haber tenido una verdadera relación con Él, porque tú estás descubriendo muchos detalles. Entonces, en este tiempo nosotros estamos siendo bombardeados con mucha información de todo tipo, hermano. En noticias, en radio, en televisión, en redes sociales, en el Face, que casi nadie sale de ahí. En fin, está el día de hoy conociendo muchos detalles bíblicos. Hay una muchachita por ahí que salió del refugio que seguido estamos mensajeando, y yo le decía, necesitas ser pastoreada por tu pastor, porque a veces le está pastoreando el internet, el YouTube. De repente escucha un reel de un video corto de ahí en el internet que sale y que dice alguna frase, hermano, alguna frase que te inquieta y te mete a que investigues, le das clic al video y ya te sale un video ahí, una información que hace que te confundas. Entonces yo le decía a esta muchacha, tú necesitas que te pastoree tu pastor. Ella es una muchacha de Estados Unidos, y le dije, necesitas que te pastoree tu pastor. Si tienes alguna duda, escríbela, investígala, órala, pregúntale a tu pastor, y si aún así no, entonces busca más consejo. Pero a veces nosotros a la primera de cambios inmediatamente nos llenamos de información. Hermano, la información está al alcance de todos, pero no toda la información es buena. No toda la información te va a llevar al propósito que Dios, por el cual Dios te creó. No toda la información te va a llevar a un punto de transformación. Entonces tenemos que tener cuidado, porque vivimos el día de hoy en un mundo donde la información sobra. ¿Qué es lo que falta? Diga conmigo, una relación. O sea, información de Cristo hay bastantísima. Usted puede encontrar muchas cosas, hermano, pero una relación, no cualquiera. Entonces es posible que el día de hoy, por no tener una relación, estamos siendo informados o mal informados. Mire, todos estos días hemos estado teniendo oración a las 6 de la mañana en este lugar, y yo veo como algunas personas que vienen a la oración buscan la manera de conectarse con Dios. Eso es tratar de tener una relación con Él. El que vive desconectado de la vida espiritual, mire, está inquieto, se mueve para un lado, se hinca, se para, se sienta, se duerme, ronca, no se encuentra, no se halla. No nomás en la oración, porque no ha podido tener una verdadera relación con Cristo. No lo conoce, diga conmigo, no lo conoce. Hay gente que conocemos mucha Biblia, pero no conocemos al autor de la Biblia. Qué triste. Amén. Podemos conocer detalles, historia, podemos conocer muchas cosas de la Biblia, y es más, podemos hasta estar sirviendo en la iglesia, pero no conocemos al autor de la Biblia. Lees algún versículo que te motiva a servir, y tú dices, sí, voy a servir esto, pero es triste que estás sirviendo al Dios de la Biblia sin conocer al Dios de la Biblia. ¿Me expliqué? Entonces, esta visión de amor y restauración maneja un discipulado.
Porque Cristo manejó un discipulado. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Llevar a la gente a través de ese discipulado a tener una verdadera relación con Cristo, no solamente un tema de información. Yo en la mañana le decía a mis alumnos, yo les decía, esta visión no está basada en una información teológica. No somos una iglesia que da un instituto bíblico, que imparte una información, un conocimiento. A través de esta visión usted no saldrá de esta visión siendo pastor. No le vamos a dar un título de pastor. Gracias por haber cursado los 3 niveles de formación, de información académica, usted queda acreditado como pastor. No, somos una iglesia que maneja una visión de transformación. Como que no le gustó, ¿verdad? Porque Cristo siempre basó su discipulado en la transformación del carácter de sus seguidores, no en la impartición de información y de conocimiento. Jesús enseñaba para abrir el entendimiento de la gente y que fueran libres. No enseñaba para que adquirieran información. Cristo confrontaba con la verdad del evangelio para que hubiera una transformación en la persona. Sana 10 leprosos y dice, cuando regresa uno, dice que no eran 10. Está confrontando. Dice que no eran 10 los que tenían que estar aquí agradeciéndole a Dios. Cristo usó el discipulado de la transformación. Entonces, conocer a Cristo, escuche esto, el primer punto de conocer a Cristo implica someterse a un discipulado. Si la iglesia, aquí lo manejamos, si la iglesia maneja un discipulado, hermano, involúcrese, conocerá a Cristo más rápido. La relación con Cristo implica muchas actividades, o algunas actividades sobresalientes como la oración. El que ora busca a Dios, el que ora busca a Cristo, el que ora se relaciona con el Padre. Eso es parte del discipulado. Usted puede orar en su casa, usted puede venir a orar aquí, usted está tratando de buscar tener una relación más estrecha con Cristo. El discipulado nos forma. Diga conmigo, necesito discipulado. Vea cómo tener el día de hoy información de Cristo o de la iglesia no garantiza una transformación. ¿Y qué es lo que usted y yo necesitamos? Diga conmigo, una transformación. Hermano, usted y yo vinimos a los pies de Cristo para ser transformados, no para ser entretenidos, no para ser informados. Vinimos a ser transformados. El que robaba ya no robe más, el que fornicaba ya no fornique más, el que maldecía y que ya no maldiga, el que se drogaba que ya no se drogue, el que era fornicario, adúltero, violento, que deje de hacer eso. El Señor te va a sacar de las tinieblas y te va a llevar a la luz admirable. Eso es una transformación. El carácter de Cristo, siempre el discipulado implicaba la transformación. ¿Cómo lo hacía? No, hermano, con el mejor instituto bíblico. Jesús transformó a los hombres que lo siguieron con el mejor instituto bíblico. ¿Sabe cuál es ese mejor instituto bíblico? Su testimonio, su ejemplo. Jesús no predicaba como el día de hoy nosotros los predicadores, que viene y enseña, pero ni uno mismo lo vive. También para mí hay, no crea que nomás para usted. ¿Sí, amén? Entonces el discipulado te obliga a estar cerca del maestro. Los discípulos eran personas privilegiadas porque estaban cerca de Jesús. Pero también así de cerca como ellos estaban, ¿qué cree? Así también Jesús se daba cuenta de las mañas, de las mentiras, del comportamiento, del carácter, de las envidias de los mismos discípulos. Luego llegaba la mamá,
¿verdad? De los hijos del trueno. Señor, por favor, yo te pido que sientes a tu derecha a este que es el más chulo de Puruándiro, y a tu izquierda a este que es el segundo más chulo de Puruándiro. Él veía ahí el carácter de los hijos, las envidias de los discípulos. El discipulado te mantiene cerca de la formación. Usted tiene que dejar que la palabra de Dios entre a su corazón y haga una transformación en su vida, que le cambie el carácter, el pensamiento. Hay algunos que dicen, no, ay, pastor, yo quisiera que me cambiara, pero la esposa. O al revés, ay, no, yo quisiera que me cambiara el esposo. No, ese lo va a cambiar, pero no en la manera que usted quiere. Lo va a cambiar de una mejor manera, amén. Entonces, vea cómo muchas personas llegamos a las iglesias, empezamos a conocer de Cristo, recibimos información, nos involucramos en el servicio, pero todo eso es parte del inicio del caminar en la fe. Pero eso no es conocer a Cristo, eso no es conocer a Dios. Es parte fundamental de la congregación, de la consolidación de los corazones en la fe. Es parte fundamental, pero no es el día de hoy lo que el Señor quiere. El Señor quiere que usted le conozca. La Biblia nos habla de muchas personas que conocieron a Dios y ni siquiera vivían en la iglesia, ni siquiera servían en la iglesia. Y eran personas bien tremendas, con una relación íntima. Últimamente he estado hablando mucho del libro de los Hechos. Hay un hombre llamado Cornelio que he estado mencionando mucho. Él conocía quién era Jesús. Él conocía a Dios sin haber ido a una iglesia. La Biblia no expresa que Cornelio fuera un congregante de una iglesia. Es más, tiene todos los requisitos para no serlo. Era un hombre romano, era un hombre de otra ciudadanía, era un hombre que estaba a cargo del ejército, era un hombre centurión. O sea, él no tenía las características para ser un hijo de Dios. Pero por la relación que él tuvo con Cristo, fue que el día de hoy usted y yo conocemos la vida de Cornelio, y lo que la Biblia habla de Cornelio fue a través de la relación que tuvo con Cristo. Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han sido escuchadas, han sido recordadas en el cielo. Entonces significa que Cornelio hacía lo que al cielo le agradaba, y él llamaba la atención de Dios. Él captaba la mirada del Señor para él, y entonces el Señor lo recompensó. ¿Cómo? Dándole el Espíritu Santo. Entonces, todo esto que hacemos en las iglesias, el lenguaje que utilizamos, las actividades que tenemos, cómo nos vestimos, el trato que hay en este lugar, es importante, pero no es el punto principal del cristiano. Entonces, ¿a qué viene a la iglesia un cristiano? A seguir conociendo más de Dios para estrechar su relación con Él. Conocer a Cristo es lo que nos mantiene firmes, fuertes. Conocer a Cristo, su carácter, es recibir su discipulado, hermano, es tener una relación con Él. Cuando usted conoce a una persona de cerca, cuando usted llega a un momento y conoce a alguien en persona, un amigo, a tu padre, tu madre, tu esposo, tus hijos, cuando tú lo conoces, tú sabes lo que a él le gusta, lo que no le gusta, cuál es su carácter, cuando está enojado, cuando anda estresado. Usted lo conoce, diga conmigo, yo lo conozco. Así debemos de conocer a Dios. El carácter de Jesús lo tenemos que conocer. Cuando usted conozca el carácter de Jesús, usted empezará a adquirir el carácter de Jesús. Pensé que iba a decir amén. ¿Sí, amén? Todo esto es importante, pero solamente conocer a Cristo genera una verdadera transformación. Mire, cuando nosotros llegamos a Cristo, tal vez reconocemos un milagro. Cuando nosotros llegamos a Cristo, tal vez podemos reconocer las bondades de Dios, las misericordias. Tal vez cuando nosotros conocemos a Cristo, buscamos
hacer una diferencia, o podemos hacer una diferencia entre el antes y el después. Cambia tu manera de vestir, cambian muchas cosas en tu persona, tu lenguaje, en fin. Mira, hermano, yo sé que eso es parte de la transformación, pero muchas personas entran a una transformación exterior, pero es por un tema de influencia. El acercarte a Cristo te cambia. El haberte acercado a Cristo hace algunos cambios, pero el cambio más radical, más profundo, más poderoso que Cristo quiere hacer es el de tu carácter. Porque una vez que cambie tu carácter, tu manera de pensar, entonces cambia todo en ti. Cuando yo me acerqué a Cristo, que todavía no conocía al Señor, que no había tenido un encuentro con Él, ¿qué cree? Algunas cosas en mí empezaron a cambiar. Porque yo primero me acerqué a la iglesia. Llego yo a la iglesia, empiezo yo a conocer, empiezo a relacionarme con los hermanos, y de repente me volteo a ver y digo, ay no, como que no me veo bien con esta ropa. Ellos van bien vestidos. No, me voy a ir con un pantalón. Me voy a vestir bien, me voy a vestir decente, ¿verdad? Y entonces empieza a haber como una inquietud por un cambio, pero esto es más por un tema de influencia, un cambio externo. De repente dices tú, chale, cámara, chido, y llegas y todos dicen, ¿cómo está, hermano? Buenas tardes, Dios le bendiga. Y dices tú, ay caray, como que mejor no hablo porque va a salir el barrio, ¿verdad? Y entonces empiezas a cambiar. Pero eso es una consecuencia del amor de Dios al acercarte a Él. Eso no es una verdadera transformación. Y hay personas que nos conformamos con esa influencia, con ese cambio exterior. No, el cambio que Dios quiere hacer está en tu interior. Tu carácter, tu manera de pensar. Todo eso es importante, diga conmigo, también es importante. Esos cambios son importantes en nuestra vida, pero ¿qué cree? Eso no te lleva a una transformación. No te lleva a una transformación, y la transformación solamente es cuando el Señor tiene una relación cercana contigo y que el Señor puede darte el ejemplo, que el Señor puede instruirte, que el Señor puede amarte, que el Señor puede estar cerca de ti para también confrontarte. Algunas personas no vinieron a la oración en la mañana, ayer. Y yo les pregunté, les dije, ¿por qué no viniste a la oración? Me quedé dormido. Y yo digo, no está haciendo nada. ¿Qué otra cosa puede estar haciendo a esas horas, hermano? Además de roncar. Usted necesita estar cerca del Señor. A las personas a las que les dije, pues son personas que están cercanas. Entonces tengo la confianza como pastor de decirle, no estás haciendo nada en la casa. Estás de vacaciones, vente para que no estés de ocioso. ¿Sí está entendiendo? El que se acerca a Cristo, hablando del discipulado, bueno, ellos eran confrontados constantemente. La transformación implica eso, hermano. Implica una cercanía a los hábitos, a los principios, al estilo de vida, al lenguaje, al comportamiento, a los milagros de Jesús, a la sabiduría de Él, pero también a su formación, también a la confrontación de su carácter, porque Él te va a llevar a que seas confrontado y seas transformado. Hay personas que quieren la transformación sin una confrontación. La transformación, entiéndalo, la transformación a su vida nunca vendrá si no hay una confrontación. ¿Por qué no viniste a la oración? Me quedé dormido. Está bien, hijo, descansa, no pasa nada. Duerme, recupérate. ¿De qué? Mire, hermano, tal vez dice, es que el pastor es muy exigente. El pastor Satirio dos Santos tiene más de 80 años y está más activo que todos nosotros. El pastor Omar nos ha comentado cómo van a los congresos aniversarios allá, y en todas las horas de oración, de predicación, siempre está él. A las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche.
Siempre está él ahí al frente y tiene más de 80 años. Y usted dice, es que estoy cansado ¿de qué? Del sillón, ahora me voy a ir a la cama. Ya me cansé de la mano derecha, ahora lo voy a agarrar el celular con la mano izquierda. No, hermano, no hacemos nada. Dile al que tienes a tu lado, no hacemos nada. Y te cansas, así dígale, y te cansas. ¿Sí, amén? Mire, Jesús, todo esto que yo estoy hablando, se los dijo a los fariseos de aquel entonces. A la gente religiosa que ejercía ministerio, ahí a los sacerdotes Jesús los confrontaba, hermano. ¿Y sabe por qué lo crucificaron a él? Porque Jesús les decía sus trapitos y los sacaba al sol. A ellos no les gustaba. Imagínense, Jesús les decía, hipócritas, ustedes cargan al pueblo con cargas tan pesadas que ni siquiera ustedes pueden mover. ¿Cómo se llama eso? Confrontación. Él con su carácter, con el ejemplo, la persona que era Jesús los confrontaba y les decía, son unos falsos. Hipócrita es eso, hermano, aparentar. Son unos falsos, son unos hipócritas. Le dicen a la gente que hagan y ni siquiera ustedes pueden hacer. Imagínense, por eso ellos lo crucificaron, que sabemos que es el plan de Dios y que Jesús se entregó por amor, sí, pero ellos no tuvieron la capacidad de dejarse formar, de aceptar la confrontación. Cuando usted no acepta la confrontación y no deja que Dios le transforme, entonces usted es una persona religiosa, llena de información, una persona religiosa. ¿Sí, amén? Dice la palabra de Dios, Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Imagínense, ahí tiene signos de admiración. Significa que Jesús, hermano, les estaba gritando, les estaba hablando con denuedo. Cuando la palabra de Dios trae un signo de admiración, significa que Jesús estaba hablando fuerte, con denuedo. Y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. No, hermano, yo me fui con un ejemplo bajito. No, Jesús les está diciendo, hombre, son una tumba de muertos. ¿En serio? Si son como sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Y se queja porque aquí en Purandi lo predicamos fuerte. Ay, hermano, mire, gracias a Dios no estuvimos en los tiempos de Jesús y no hubiéramos salido bien descalabrados. Dice, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Imagínense cómo les predicaba Jesús. O sea, la confrontación, diga conmigo, la confrontación lleva a la transformación. Cada vez que usted sea confrontado, usted va a ser confrontado con una realidad. ¿Sí, amén? ¿Por qué no viniste a la oración, hijo? Hija, es que estaba cansado. ¿Cansado de qué? Mire, usted no me va a dejar mentir. Hay personas de la tercera edad, hablando de 60, 70, 80 o más años, si los conoce, hermano, ya ni siquiera quieren dormir las 8 horas. Ya 3, 4 horas y ya andan de pie, ya andan queriendo hacer, ya andan y que ya lavan, que ya hacen, que. Y hoy en día nosotros los que somos jóvenes y llenos de vida, se lo dejo de tarea, es parte de la confrontación. ¿Sí, amén? ¿Quién era el fariseo? ¿Quién era para quién era la prédica? Que Jesús le decía, son unos sepulcros blanqueados. Son tumbas, hermosos por fuera, inmundicia por dentro, lleno de huesos secos, muertos, de inmundicia. ¿Quién era? ¿Para quién era esa predicación? Para los mayores conocedores y los que tenían más información de la ley de Dios, que eran los religiosos. Eran los pastores, por así mencionarlo, pero sus nombres son fariseos. Eran los sacerdotes de los tiempos de Jesús. ¿Sabe por qué les predicaba así? Porque Jesús conocía el corazón de ellos. Y Jesús sabía que ellos tenían estas características. ¿Cuáles? Llenos de información,
vacíos de transformación. ¿Sí, amén? ¿Qué es lo que necesitamos? No información, necesitamos transformación, necesitamos confrontación. Mire, la confrontación es algo especial y es la herramienta perfecta de las mamás. Cuando el hijo hizo algo malo, llega la mamá, le da una zarandeada, le jala las patillas, le pone unos coscorrones con la tabla, con lo que le dé. Y después le dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Sí o no? Ya te había dicho que no, ¿por qué lo hiciste? Eso es confrontar. Usted está buscando encontrar la raíz del problema. Y el hijo siempre sale con la misma respuesta y dice, se me hizo fácil. ¿Sí o no? No sabía, se me hizo fácil, perdón. Hombre, y eso le da más coraje a la mamá. Si uno dice, ¿qué perdón? Y que nada, y órale, y le da. Porque la mamá está confrontando. La mamá nos explica cómo el hijo puede haber hecho lo que tanto le dijo que no hiciera. Y entonces viene a buscar la raíz del problema y le dice, ¿por qué hiciste? Ya te había hablado. Ya. Bueno, está confrontando. La palabra, hermano, nos lleva... Bueno, el tema de la confrontación nos lleva a buscar la raíz. Por eso la transformación siempre llevará confrontación. Buscará sacar la raíz de tu problema y echarla fuera. Pero no va a ser si no es a través de la confrontación. Dice la palabra de Dios en Juan 5:39, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús confrontaba a los fariseos con este versículo. ¿Sí me estoy explicando? Jesús llega y dice, ¿ustedes escudriñan la palabra de Dios? Ah, bueno, escudriñan las palabras. Ahí encontrarás que la Biblia habla de mí. Está diciendo Jesús, que la Biblia habla de mí. Y si realmente escudriñas la palabra y encuentras la verdad, entonces tendrás la vida eterna. O sea, Jesús los estaba confrontando, diga conmigo, los confrontó con la verdad de la palabra. O sea, dijo, ustedes son conocedores de la Biblia, no hay nadie que sepa más que ustedes. Ok, escudriña la Biblia y ahí vas a encontrar que la Biblia habla de mí. Y si habla de mí, tú me deberías de amar, tú me deberías de obedecer, tú me deberías de adorar. Estamos hablando de Jesús. Pero ellos, hermano, se cerraron a la confrontación de Jesús, no quisieron una transformación y entonces ellos fueron desechados. Mire, yo creo que la historia de Cornelio y Pedro, cuando Dios manda a Cornelio que traiga a Pedro ahí en Hechos 10, yo creo que esa historia era exactamente lo que necesitaban los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Conocedores de la Biblia, expertos en la ley de Dios, en la ley mosaica. ¿Qué necesitaban? La actualización del Espíritu Santo. Pero nunca la aceptaron. Diga conmigo, yo sí la voy a aceptar. Mire, nosotros podemos conocer la Biblia sin conocer a Jesús, sin haber tenido un encuentro con Él. Podemos aprender la doctrina sin obedecerla. Usted y yo podemos conocer la doctrina sin obedecerla. En un inicio de la prédica yo le decía, es triste que conocemos la verdad, conocemos la mejor receta, la mejor dieta, conocemos la mejor medicina y bueno, y no la practicamos. Es triste porque padecemos. Oiga, ¿es correcto? Le pongo un ejemplo. ¿Es correcto que un nutriólogo que esté ejerciendo su profesión esté obeso? Pues dices, ¿cómo va a cuidar de mi salud si no puede cuidar la suya? ¿Sí o no? O sea, ¿no sería correcto? O por lo menos no sería la mejor publicidad, que lo ves que está bien bendecido
Y dices tú, pues voy a ir para que me regule. Y dices, pues no se puede ni regular él solo. No, usted tiene que vivir la palabra de Dios. ¿Sí, amén? Mire, podemos estar en una relación con la iglesia, con los hermanos de la iglesia, podemos estar en una relación de servicio, podemos el día de hoy tener una actividad muy intensa en los servicios, en los ministerios de una iglesia, de una congregación, sin conocer a Cristo. Eso está fuerte. Los hijos de Elí eran impíos. Su papá era el sacerdote, era el pastor principal de la sinagoga, era el que enseñaba, era el sacerdote escogido por Dios. Y sus hijos eran unos fornicarios, eran unos rateros, eran unos impíos. Y ellos crecieron en la palabra, crecieron en la ley de Dios, crecieron en la iglesia. Usted y yo podemos tener una interacción activa, intensa, de servicio en la iglesia, de actividades, de convivencias, pero podemos estar lejos de Dios. Usted puede conocer a su pastor, pero no a Dios. Quiero que entienda que la salvación vendrá por medio de Cristo, no por medio del servicio a la iglesia, por medio de conocer al pastor, de ser íntimo del pastor, de su familia. No, toda la intención de la palabra de Dios nos lleva a una transformación. La intención de la iglesia nos lleva a una relación con Cristo. La transformación tiene que venir por medio de un discipulado, de una confrontación, de una formación. No podemos ser transformados si no tenemos una relación con Cristo. Mire, si usted en la vida que tiene de cristiano, o tal vez algunos van llegando, bueno, en la relación con la iglesia, con el pastor, con la Biblia, usted puede cambiar algunas cosas externas. Puede cambiar su vestimenta, su apariencia. Bueno, esa no es porque Cristo lo haya transformado, es por influencia del lugar. Usted llega a un lugar donde hay cholos y usted se empieza a juntar con ellos y al ratito va a hablar como ellos, se va a vestir como ellos. Llega a un lugar donde todos tocan música, lo más probable es que al ratito usted empiece con el interés de tocar música. ¿Sí, amén? Lo mismo sucede cuando viene a la iglesia. De repente escucha un mensaje que le inspira, que le motiva y le dan ganas de ayunar, pero ya estando afuera, usted no lo hace porque no tiene ganas. El transformado no camina por ganas, camina por convicción. Y sabe que aunque no quiera, aunque no tenga ganas, tiene que hacerlo, porque es una persona transformada. ¿Quién es una persona transformada? Se le voy a poner un ejemplo natural: las mujeres. Las mujeres, las que son madres, abuelas. El marido no tiene que andar detrás de ella diciéndole: hey, haz la comida. Ella ya fue transformada al estado de ser mujer, de ser esposa, madre o abuela, y entonces ella sabe cuáles son sus convicciones, ella sabe cuáles son sus obligaciones. Y entonces ella se levanta en la mañana y ella está pensando: ok, hay que llevar a los niños a la escuela, hay que prepararles el lonche, hay que meterlos a bañar, hay que bolear los zapatos. O sea, un cristiano debe de ser así con Dios. Cuando el cristiano ha sido transformado, el cristiano no necesita que el pastor le esté hablando de diezmo, que le esté hablando de oración, que le esté hablando de ayuno, que prácticamente el día de hoy se tienen que estar repitiendo los mensajes. Y decía Pablo: para mí no es cansado, no es gravoso estarles repitiendo el mismo mensaje, y para ustedes es bueno. Así es el mensaje del evangelio. Entonces, a veces lo repetimos por la gente que viene nueva y en fin, pero no debería de ser así. El pastor debería de estar llevando a la iglesia a esa relación cada vez más. Mire, dése cuenta que los mensajes que nosotros compartimos en este lugar son mensajes muy básicos.
Pero va a llegar un momento en el que la vida espiritual de todos nosotros subirá de nivel, y entonces la iglesia empezará a subir de nivel en todos los sentidos, nivel económico, nivel territorial, nivel espiritual, de todos los sentidos, y entonces hablaremos de otras cosas. Hablaremos de las profundidades del reino, de la relación con el reino de Dios. Imagínense, Jesús en muchas de sus predicaciones, Él hablaba del reino de Dios. ¿Por qué usted habla del vecino? ¿Por qué habla de la vecina? Porque usted tiene relación, porque usted conoce, porque le ha interesado, porque usted ha estado en comunión. Y si no, por lo menos pues detrás de la ventana. Cristo hablaba del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él tenía relación con el reino de Dios. Algo que los fariseos no hacían, algo que los saduceos, que los escribas no hacían. Cristo hablaba del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque era el nivel que Él tenía. ¿Cuál nivel? El nivel del reino de Dios. Él decía, el reino de Dios es semejante a esto, el reino de Dios es semejante al otro, el reino de Dios es semejante al padre que tiene 2 hijos y hace esto, el reino de Dios. O sea, Él buscaba la manera de ilustrarnos el reino de Dios con analogías naturales, terrenales que nosotros conocíamos, para imaginarnos el reino de Dios. El reino de Dios es como un hombre que, encontrando una perla preciosa, lo vende todo. O sea, Jesús, ve el lenguaje de Jesús. Él hablaba de cosas que tenían que ver con el reino de Dios, no cosas terrenales. ¿Por qué? Porque Jesús era transformado. Jesús era un redimido. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, una cosa es conocer de Jesús a través de la información, a través de la tradición. Hermano, ¿quién no conoce a Jesús? Jesús es el hombre más conocido en toda la faz de la tierra. Hasta los ateos lo conocen, los maestros, los teólogos, se me fue la palabra, los ateos, hasta ellos saben quién es Jesús. La historia nos habla del acontecimiento más grande de los hombres, el nacimiento, desarrollo, muerte y resurrección de Jesús. Todo el mundo conoce de Jesús. ¿Sí, amén? Que usted sea cristiano no significa que conozca mucha Biblia, aunque no tiene nada de malo. Usted debe de conocer la palabra de Dios. Como cristiano, usted debe de conocer más Biblia que la gente del mundo. Más evangelio, más salmos, más proverbios, más cantares, más profetas. Usted debe de conocer más la Biblia que la gente del mundo. Debe de conocer más de Jesús que la gente del mundo. Diga conmigo, pero conocer a Jesús. Ay, hermano, tal vez no conocemos el trasfondo y el pasado de una persona, pero cuando tú llegas a su vida y lo conoces, tú empiezas a conocer a esa persona desde ese momento hacia adelante. Ya cuando uno se empieza a meter en el pasado de la persona, entonces empieza uno a tener problemas. ¿Sí, amén? En otras relaciones, en relaciones pasadas, eso ya es un problema. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra fe? Ok, que nos acerquemos a Jesús. Diga conmigo, quiero conocer a Jesús. Jesús es el que transforma nuestro carácter. Conocer a Jesús significa caminar con Él, estar cerca de Él. Mire, si la palabra de Dios habla de Jesús, entonces el cristiano, ¿qué debería de hacer con la palabra de Dios? Leerla, memorizarla, escudriñarla, meditar en ella, transcribirla, cantarla. Pensé que iba a haber un amén. ¿Piensa que soy exagerado? Cuando uno está enamorado, hasta le compone una canción a la novia, le compra flores, se baña, hermano, se peina. Bueno, unas no, ¿verdad? Pero sí, uno busca estar cerca, agradarle. Dice, me voy a lavar los dientes porque me comí una cebolla y quiero estar cerca, quiero que le agrade estar conmigo, que le guste mi olor, quiero estar cerca de él, quiero estar cerca de ella.
Cuando usted quiere conocer a Jesús es porque usted está enamorándose de Jesús. ¿Sí, amén? Hay unos tan enamorados que ya están soñando con Jesús ahorita, hermano. Hombre, están más tremendos todavía, están así. ¿Sí, amén? Conocer a Jesús es vivir cerca de Él. Y si la Biblia habla de Jesús, del autor y consumador de la vida, usted debería de estar conociendo, adquiriendo la palabra, memorizando la palabra, meditando en ella, hablando con la palabra en sus labios. Porque es la mejor manera de conocer a Jesús. ¿Cómo conoces a Jesús si no lees la Biblia? Escuche, esto es importante. ¿Cómo conoces a Jesús si no lees la Biblia? Puedes conocer a Jesús a través de lo que el pastor predica en la iglesia. Pero eso sigue siendo información. Estás conociendo de Él. ¿Me estoy explicando? Estás conociendo de Él, no lo estás conociendo a Él. Mire, si yo de repente llego y le digo a la hermana Rosa, fíjese que yo la verdad no quería decirle esto, pero lo siento de parte de Dios. Y de verdad en mi corazón siento fuerte esto. El hermano Luis ha estado hablando de usted, hermana. Habla mal de usted, dice que usted le cae mal. ¿Sí está entendiendo? Bueno, la hermana Rosa está conociendo las mañas, está conociendo al hermano Luis. Entonces, ella lo conoció por la información que yo le di. Y eso en su corazón genera algo. Y entonces cuando usted ve al hermano Luis, ¿qué siente? Dígaselo en su cara. Usted ve al hermano y usted dice, ay, este me cae regordo. ¿Sí o no? Porque usted ya se predispuso, usted con lo que usted sabe de esa persona, usted ya va a la defensiva o a la ofensiva, dependiendo el carácter de la persona, ¿verdad? Pero usted está acercándose a conocer a la persona, pero solamente por información. Cuando usted tiene una relación cercana con Jesús, hermano, mire, no importa lo que la gente diga de esa persona. Yo conozco a Jesús físicamente, personalmente. Tal vez me puedan decir, pero es que Jesús comía con las prostitutas, Él comía con los pecadores, con los publicanos. ¿Y qué tiene? Yo lo conozco a Él, yo sé quién es Él. Me gusta estar con Él, es un buen hombre. Habla palabras de vida, palabras de verdad. Nos enseña, nos cuida, nos provee, nos sustenta, nos habla del reino de Dios. Quiere la vida eterna para nosotros. Pero es un pecador, no me interesa lo que diga la demás gente. Yo estoy con Él. Hay personas que se alejan de la iglesia, hermano, y les molesta que las otras personas allá afuera le digan, ¿a poco ya eres aleluyo? Me gusta ese silencio. Con eso basta para que la persona se empiece a incomodar. Pero ¿sabe por qué se van? Porque no tiene un fundamento para defender su fe, porque no lee la Biblia. Usted va a conocer a Cristo, no de Cristo, va a conocer a Cristo cuando tenga una relación íntima con Él a través de la palabra de Dios. No a manera de información, a manera de relación. Usted debe de orar y le debe de decir, Señor, ayúdame, quiero conocerte más. El estar cerca de Jesús le ayuda a saber cómo piensa Él, cómo ama a Él. Oiga, imagínense en un capítulo de la serie de Chosen, viene un leproso caminando y los discípulos, apártate Señor, apártate, y agarran un palo. No conocían a Jesús. Y Jesús le quita el palo y dice, si por estos vengo. Se me figura al pastor Nachito, papito chulo, te estaba esperando. Ven chiquito, ven. Así es el pastor Nachito. Y lo ama, lo sana, lo levanta, lo restaura, porque así ama a Él. ¿Está entendiendo? Cuando usted está cerca de Jesús, usted conoce los detalles del carácter de Jesús. Una persona me decía, yo no creo que Dios perdone. Yo trabajaba en el mercado de abastos. Y ahí en el área donde yo estaba había una persona que
a Cristina Aguilera, digo cristiano, y conocía de la Biblia de hace muchos años. Había sucedido un acontecimiento trágico y decía él: yo no creo que Dios pueda perdonar a los que secuestraron a fulano. Yo no creo. Yo no creo que ellos merezcan perdón. Diga conmigo: no conoce a Jesús. Dice la palabra de Dios que el Señor, a través de su sacrificio, cubre multitud de pecados. ¿Me estoy explicando? Cuando usted conoce a Jesús, usted sabe cómo habla, cómo responde. Cuando usted lo conoce, usted sabe quién es Jesús. ¿Sí, amén? Conocer a Jesús implica dejarme transformar. Cuando hay un pastor, hablo de esta relación por Jesús, cuando hay un pastor interesado en su rebaño, el pastor buscará la manera de sacarlo de la condición en la que se encuentra. Y no es la condición física solamente o económica. Buscará la manera de sacarlo de la condición espiritual en la que se encuentra, que cambie sus pensamientos. Y eso implica una confrontación. A veces le habla en amor, a veces en cariño, a veces lo reprende, a veces le exige. Y tal vez la oveja, si no entiende, puede decir: ya se está pasando el pastor, pues ya se está metiendo mucho en mi vida. No, y se va a meter más si quiere ser transformado. Vemos cómo Jesús se metía en todas las áreas, se metía en lo político, se metía en lo eclesiástico, en todo lugar se metía Jesús. El apóstol Pablo se metía hasta en la vida sexual de sus discípulos, porque hasta en la vida sexual había que hacer cambios, y él buscaba la manera de confrontar a los discípulos para que recibieran una verdadera transformación del carácter de Cristo. Pero hoy en día la iglesia, hermano, quiere una transformación solamente por el tema atractivo de las bendiciones, de la prosperidad, de la sanidad, de los milagros, pero no de la formación, de la exhortación, de la confrontación. Que estés cerca de Jesús implica una constante fricción con tu carácter. Gracias a Dios nosotros estamos cerca del pastor Omar, hermano. Somos bendecidos porque no solamente es un tema de convivencia. Él constantemente nos está empujando, nos está exhortando, y también, hermano, nos jala las orejas diario. Porque se ocupa. Dile al que tienes a tu lado: ocupas. Aunque estés orejón como el pastor Pepe, ocupas una jalada de orejas. La confrontación a través del discipulado lleva a una transformación. Es necesario un discipulado fuerte, directo, que hable del carácter de Cristo y que lleve un tema de confrontación directa a la persona. ¿Me estoy explicando? El discipulado sí enseña, pero también confronta, también exhorta, también levanta, también consuela. ¿Me explico? Fíjese, la palabra de Dios le habla al pastor. Hay un capítulo especial para el pastor donde le dice: tienes que tener conocimiento del estado de tus ovejas. Está exhortando Dios a los pastores. ¿Sabe qué significa eso? Ponte las pilas, ponte a chambear. No te llamé a hacer dinero, no te llamé a ninguna otra, te llamé a que atiendas a mi pueblo, a que consolides a mis hijos, a que pastorees mis ovejas, mis corderos. Y la palabra de Dios le dice: ten cuidado, fíjate en el estado de las ovejas. O sea, Dios lo está confrontando y le dice: no te mandé a hacer ninguna otra cosa, cuida mi rebaño. Y entonces a veces el pastor, en esa labor de cuidar el rebaño, tiene que confrontar también. Pues imagínense un amigo que quiere ser tu amigo, que quiere estar bien contigo, o un esposo, o un hijo que siempre te esté dando por tu lado. Hermano, pues hágase novio de la inteligencia artificial, esa siempre te va a dar por tu lado. ¿Sí, amén?
Jesús lo hizo con sus discípulos. Jesús los acercó y a 12 hombres los formó, los confrontó, les implementó su carácter a través de ese discipulado. Con el ejemplo, Él los guió, los dirigió. A través de su persona, de su ejemplo, cómo comía, cómo hablaba, cómo predicaba, cómo se comportaba, cómo hacía el tema de los impuestos. Mire, Jesús en su ministerio constantemente está siendo probado de diferentes áreas: en lo sexual, en lo económico, en los impuestos, en la ley de Dios. Y los que se encargaban de eso, hermano, eran los fariseos, y siempre lo estaban tentando, y siempre lo estaban tentando. Y los discípulos ahí a su lado, viendo cómo reaccionaba su maestro. Con el ejemplo les predicaba, con el ejemplo los formaba, con el ejemplo los enseñaba. Diga conmigo, el discipulado sí es información, pero también confrontación. ¿Sí, amén? Mire, vamos allá a Mateo, por favor, capítulo 16. Mateo 16. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús estaba hablando de lo que ya estaba escrito, lo que se tenía que hacer. 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, mire, tiene signos de admiración. Él le dijo de una manera fuerte, con denuedo, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Le volvió a cambiar el nombre. Se llamaba Simón y después le puso Pedro. Y ya luego, cuando se llamaba Pedro y se andaba saliendo del orden, le dijo Satanás. Diga conmigo, lo confrontó. Jesús lo está confrontando porque Pedro no entiende. Diga conmigo, no entiende. Y después el Señor le dice: me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Él no entendía el propósito. Entonces Jesús lo está confrontando. Le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y después le da la información y le dice: no estás viendo lo que yo veo. Tú miras como los hombres naturalmente, pero tu mirada no debe de estar en las cosas de la tierra, debe de estar en las cosas de allá arriba. ¿Sí, amén? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Sí, amén? Diga conmigo, lo confrontó. La confrontación es una corrección, hermano. Jesús corrige a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no estás viendo como veo. Me eres tropiezo. Ves como miran los hombres, no como mira Dios. Lo está corrigiendo, lo está confrontando. La confrontación es una corrección. Y después le lanza el desafío, le enseña. Entonces vea por qué la confrontación es muy necesaria en la vida del cristiano. Porque además de ponerle un alto a su error, lo está corrigiendo y después le da el desafío y le dice: no es por ahí, es por acá. Señor, pero por acá está más difícil. Sí, pero por acá tiene que ser.
Por eso la confrontación es necesaria en el discipulado, para que lo ayude a salir del estado en el que se encuentra, porque lo está formando. Está formando su carácter. Mire, las personas mayores, las personas adultas, los que ya tienen hijos, los que ya tienen nietos, ellos son más hábiles, tienen más capacidad y tienen una facilidad de resolver los problemas porque han vivido muchos problemas. Hoy en día a la generación Z, a esta generación que estamos viviendo el día de hoy, se le acaba el saldo y le empieza la ansiedad y el tramafá, le da el tramafá, porque se le acabó el saldo. ¿Sí entendió? Entonces no debe de ser así. La confrontación debe llevarlo a un impulso, a un empuje, que siga creciendo, que haga las cosas diferentes, que se deje corregir. Cristo era especialista en eso, hermano, a eso vino. Y el evangelio que nosotros el día de hoy predicamos tiene que ser un evangelio que hable de Cristo, de los métodos, de las estrategias, del carácter de Cristo, que es el que nos va a llevar a la vida eterna. Bien sencillo, hermano, ¿qué es esto? Y a veces los pastores nos lo complicamos por querer sentir la aprobación de la gente, para que la gente no se vaya. A veces nosotros usamos otras estrategias, pero la confrontación es una herramienta que Jesús utilizó para que la persona sea transformada. ¿Sabe por qué el día de hoy nosotros hablamos de esta manera? Traemos esta genética, hermano. ¿Sabe por qué nosotros hacemos esto? Número uno, porque lo vivimos, somos resultado y producto, fruto de. Sabemos que funciona. Y la otra, por recomendación del pastor. Sírveles, ámalos. Cuando el pastor nos da esa indicación, nosotros, hermano, empezamos a saborear el ministerio. No pongas a servir a nadie que no esté en su proceso. Levanta siervos. Cuando tú levantes siervos, no le hace que la iglesia esté vacía y que no haya gente. Levanta siervos. En 5 años, en 10 años, los siervos te ayudarán a levantar la obra de Dios. Será la plataforma que te va a ayudar a levantar la obra de Dios. Ten la iglesia llena de congregantes, es una iglesia llena de problemas, hermano. Cuando yo veo como pastor, yo digo, ¿qué me es más fácil? ¿Salir y predicar a la congregación o salir y predicar a los siervos? A la congregación, hermano. Yo le predico a la congregación y mi postura para la congregación es: échale ganas, Dios te bendiga, Dios te ama, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. O sea, son palabras de motivación. Pero cuando le predicas a la iglesia, a los discípulos, a los hijos, a los que están en formación, tú los tienes que ir empujando. ¿Y sabe qué genera eso? De irlos empujando, que de vez en cuando le caigas gordo al discípulo. Que el discípulo diga: ahora sí ya se manchó el pastor, no, ya está manchando, vamos buscando otra iglesia. Y le vas cayendo gordo a la gente. Y sí, algunos se van, y a veces algunos, hermanos, regresan. No se crea. A veces algunos regresan, pero ya cuando regresan fue porque ya se dieron unos topes allá, y regresan y dicen: híjole, sí tenía razón, pastor, perdón. He atendido en estos días casos allá en Morelia, donde estoy decidido a decirle a una persona: ya basta, ya para, deja eso, ya no vas a seguir sirviendo. Pero cuando escucho lo que habla de arrepentimiento, habla de perdón. Sí, pastor, mire, la verdad reconozco que me equivoqué, reconozco que esto, perdón, de verdad le pido perdón a Dios, y se quebrante. Dices tú: ¿cómo lo puedo desechar? ¿Cómo lo puedo cortar? No puedo, porque no lo hicieron conmigo. Entonces, ¿qué? Yo, ¿cómo veo a esa persona? Un potencial, una persona altamente, ¿cómo se dice? Apta para ser discípulo. Porque está reconociendo, porque está pidiendo perdón, porque está reconociendo la dirección, porque reconoce tu autoridad. Bueno, la persona es una alta probabilidad de que sea un siervo tremendo de Dios. Y son personas que en algún momento pues no aceptan al ministro, al pastor, la enseñanza, en fin.
Pero le digo algo, el pastor no puede negociar con el llamado que él tiene con Dios. Y nuestro llamado, hermano, es levantar siervos. Por eso la palabra tiene que ser confrontante, tiene que ser directa. ¿Por qué? Porque a mí como pastor me conviene levantar siervos que estar predicando a una congregación de oyentes. El oyente puede venir mientras no se le confronte, mientras no se le hable fuerte, mientras no se le demande. Cuando lo empiezas a demandar, confrontar y le empiezas a exigir, la persona se empieza a incomodar y se va. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que aunque no le hayas hecho nada malo, se va hablando mal de ti. No, es que ahí hacen, es que ahí pura pedidera, y es que el pastor esto, no, y es que la pastora. Yo me he dado cuenta que hablan más mal de la pastora. No sé qué. Se van hablando, hermano, se van hablando mal. Y tú, como pastor, tú dices, pues es la falta de la formación de su carácter. No le hicimos nada. A veces hasta son las personas que más ayudas, a las que más les das. Pero es porque estuvieron congregándose en la iglesia como oyentes. Nunca dejaron un tema de confrontación. Imagínense, Pedro era impulsivo, agresivo, violento. Y de repente voltea a Jesús y le grita y le dice: apártate de mí, Satanás. Imagínense. Si Jesús no hubiera tenido carácter, dice: no, capaz que ahorita saca el cuchillo y... porque traía cuchillo. ¿Sí o no? ¿Sí recuerda? Pero Jesús, con el carácter debido, lo confronta y le dice: me eres tropiezo. Las cosas como las ve el reino de Dios, las ves como la está viendo la gente natural. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un discipulado. El discipulado que transforma a la persona es el discipulado que está cerca de Jesús, que conoce el carácter, la esencia, la personalidad de Jesús. Y es una relación que constantemente te llevará a la fricción de tu carácter. ¿Sí está escuchando? Miren, no me lo tome a mal. Hoy en la mañana también les dije, les hablé un tema de crecimiento. También a mis alumnos les hablé de un tema del lenguaje. Usted tiene que crecer también en su manera de hablar. No me lo tome a mal, no lo estoy ofendiendo ni tampoco lo estoy agrediendo. Yo sé que usted es de puro ándiro, pero cuando recibe a Cristo Jesús en su corazón, dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces también su lenguaje tiene que cambiar. Tiene que dejar de decir chale, cámara, chido, Simón. Aquí es el único lugar donde lo puedo decir. Usted tiene que empezar a adquirir el carácter de Cristo y empezar a hablar como gente del reino de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, el día de hoy estamos conociendo que la diferencia entre conocer de Cristo y conocer a Cristo es abismal, hermano. Todo el mundo conoce de Cristo. Mire, usted vaya allá y háblele de Cristo a un católico. No, hombre, no se deja. No se deja que le hables de Cristo. Él ya conoce, él ya sabe. Le dices: tú acércate a Dios. Dice: ya estoy cerca. ¿Sí o no? Pero en los frutos, diga conmigo, en los frutos se nota. Cornelio era un hombre que no tenía los requisitos para estar cerca de Dios, pero por su relación íntima con el cielo, sus frutos hablaban de su relación. ¿Sí, amén? Entonces, cuando nosotros somos cristianos y queremos conocer más la personalidad y el carácter de Jesús, hermano, hay evidencias que se tienen que notar en usted. Hay fruto que tiene que empezar a manifestar usted. Y uno de ellos, y es de los que más nos cuestan trabajo, ¿sabe cuál es? Diga conmigo: la obediencia. Es uno de los que más trabajo nos cuesta. No basta el día de hoy parecer ser cristianos. La verdadera relación con Cristo produce obediencia. No basta parecerse a Jesús nada más. Si usted tiene una relación con Cristo,
La gente lo va a reconocer por su caminar, por su hablar, por su práctica. ¿Sí, amén? Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Diga conmigo: obediente. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, vea la diferencia. Dice: y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Diga conmigo: insensato. Un hombre insensato, hermano, es un hombre necio. Al buen entendedor, pocas palabras. Dice que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vea la diferencia tan grande. ¿Cuál? Hay evidencia. ¿Usted conoce de Cristo o conoce a Cristo? Jesús dijo: el que escuche estas palabras y las pone en práctica, entonces es un hombre prudente que edificó sobre la roca. La roca es Cristo. Pero el que no las hace, el que las escuche y no las pone en práctica, hermano, su construcción será endeble, será débil. Tarde o temprano, cuando llegue la prueba, cuando llegue la pérdida, cuando llegue el desánimo, cuando llegue la tentación, usted mire, diga conmigo: grande pérdida. Usted y yo somos constructores. Somos constructores de nuestro futuro. Nosotros sí somos arquitectos de nuestro propio futuro. El escuchar las palabras del Evangelio, las palabras de Jesús, y ponerlas en obra, es usar los mejores elementos de la construcción. ¿Sí está escuchando? Hemos estado haciendo algunas adecuaciones ahí en el refugio, hermano, tumbando castillos, quitando, poniendo, y nos hemos dado cuenta que la casa está bien mal hecha. Vieja, porque no se usaron los métodos correctos y los elementos correctos. ¿Está entendiendo? Entonces, no, diga conmigo: no basta con escuchar. No basta. Yo sé que siendo cristianos oímos la palabra. No basta con escuchar, hay que obedecer. ¿Sí, amén? Hay que obedecer. La obediencia, diga conmigo: la obediencia trae bendición. La palabra de Dios que escuchamos es el cimiento a nuestra vida. Tenemos que obedecerla. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo, oiga nomás, Santiago capítulo 1 versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando sea un tiempo de prueba, de desafío, también manténgase firme. Cuando usted es obediente a la palabra, usted está edificando con los elementos más firmes, más completos, más adecuados. Llega el día de la prueba, usted puede resistir. Este ejemplo lo usa el pastor Omar también, y bueno, es un testimonio también mío. Yo puedo tener el día de hoy de todo tipo de droga en mi mano, hermano, y no me da por usarla. No me da por metérmela, por inhalarla, por inyectármela, por fumarla. Puedo tener marihuana, cristal, de todas las drogas que yo consumí, y no me da por usarla. Mire, puedo tener dinero
que no es mío. Puedo ver algo que no es mío y no lo tomo, porque sé que son elementos que no me van a ayudar a edificar bien lo que estoy haciendo, y tarde o temprano me va a cobrar la factura. Tengo temor de Dios, digo, no, esto no debe de ser así. Si usted verdaderamente fuera un discípulo, las pruebas, sin importar qué tipo de prueba, no lo tumba. Un verdadero discípulo resiste a todo tipo de prueba hasta la muerte, hermano. A uno le dicen, uy, eres aleluya, y ya con eso basta para que no venga. Significa que no es un discípulo. Todo el tiempo fue un oyente. Fue una persona que venía como simpatizante, que oía la palabra, pero nunca la obedecía. El obedecer la palabra de Dios te ayuda a ser perfeccionado constantemente. El discipulado te perfecciona. Diga conmigo, el discipulado me perfecciona. Esta visión que nosotros manejamos, Amor y Restauración, hermano, nos lleva al desarrollo y a la transformación del carácter de la persona. ¿Sí, amén? Todos los que anduvimos trabajando en el refugio, mire, andan como en stand-by, así como que andan queriendo aterrizar. Échele ganas, amén. Termino. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Santiago habla esto con la finalidad de concluir este mensaje y decirnos: el verdadero discipulado no intenta dejarte una información. El verdadero discipulado su intención no es dejarte solamente una enseñanza y una información. El verdadero discipulado te confrontará para que tengas una verdadera transformación. Que nazcamos de nuevo. ¿Sí, amén? Que nazcamos de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo, hermano, es un discípulo que el reino del cielo puede usar. ¿Sabe por qué? Porque lo encuentra confiable. Si el Señor cambia tu carácter, prepárate, porque empezarán a venir oportunidades. De verdad, hermano, mire, algunos de los cristianos que yo conozco tienen una problemática en su economía. Y van a un trabajo y salen mal con el patrón, salen mal con la patrona, ya le dijeron de cosas, ya así sale mal. El problema no es el patrón, es tu carácter. Y Dios no te puede bendecir económicamente porque no ha podido desarrollar en ti el carácter debido, lo que necesitas. Yo les he dicho a mis hijas, si tú no obedeces mi palabra porque piensas que soy muy exigente, cuando consigas trabajo encontrarás mi carácter en tu patrón. Y vas a decir, ay, qué razón tenía mi papá. Sí, pero lo está aprendiendo a la mala. ¿Me expliqué? Entonces el carácter de un discípulo tiene que ser fuerte, tiene que ser enseñable, tiene que ser obediente. El discípulo, hermano, tiene que ser una persona que siga las pisadas de su maestro. Diga conmigo, obediente a la palabra. Dice la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces el transformado tiene que ser obediente. Termino, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Qué tremendo, hermano. Esta es la vida eterna. Que conozcan al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo enviado por él. Ese es el propósito del cristiano. No que conozca la Biblia y que conozca la información y que tenga el conocimiento de lo que la Biblia habla. No, el verdadero discípulo es el que conoce a Cristo de manera personal. El que conoce a Cristo de manera personal no anda coqueteando con el pecado, con la fornicación, el adulterio, con las drogas, con el alcohol. No es un bipolar espiritual. El verdadero discípulo, hermano, es el que se para firme y dice, aquí me voy a esperar porque esto ha desarrollado mi carácter y esto me seguirá llevando más arriba, más adelante. Por eso muchas oportunidades de trabajo no vienen a muchos de ustedes.
¿Sabe por qué? Porque no ha desarrollado el carácter. Vive en pobreza, vive en miseria, pero el problema es del carácter de la persona. No es que el patrón me dijo, no es que el patrón esto, no es que el otro me dijo, no es que el compañero, le echa la culpa a todos. La culpa la tiene su carácter, que no se ha dejado formar. Y el verdadero discípulo es el que permanece cerca de Jesús, conoce el carácter de Jesús y se deja confrontar por Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No basta con conocer de Jesús. No basta con conocer de la Biblia. Todo el mundo conoce a Jesús, hermano. Usted el día de hoy, si tiene una Biblia en su mano y tiene un lugar en el que se puede congregar, usted el día de hoy tiene la oportunidad de acercarse personalmente a Jesús. Jesús le transformará, Él le llevará a la vida eterna. Si conoce de Jesús, eso no es la vida eterna. La información no le salvará, la información no le cambiará, no le transformará. ¿Qué lo va a hacer? El carácter de Cristo. Acérquese a Jesús a través de la Biblia, conózcalo a Él. No deje que solamente la información de la Biblia le informe. No, deje que la información de la Biblia, que es la palabra de Dios, lo lleve a Cristo. Este es un manual, este es un mapa. Deje que la Biblia lo lleve a Cristo. ¿Cuál es el resultado de ser cercano a Cristo? Los frutos. ¿Cuál es el primero? Obediencia. El que se acerca a Cristo y Cristo lo confronta, él obedece. Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No piensas no ves el día de hoy como ve mi Padre. Tú pones la mira en las cosas de la tierra. Me eres tropiezo. Y él aceptó esa fuerte confrontación. Imagínense, le dijo Satanás. No, yo le digo Satanás a usted: apártate de mí, Satanás. No, ya no vuelve a venir de la iglesia, me demanda. Pero Jesús, hermano, con ese carácter que él tenía, ese ejemplo, guiaba a sus discípulos y los confrontaba constantemente. Bueno, ellos fueron transformados y hasta el día de hoy seguimos hablando de esos hombres transformados. Seguimos hablando de Pedro, de Juan, de Santiago, de Mateo, de Felipe, de Natanael. Seguimos hablando de Pablo y de todas las personas del Antiguo Testamento que en algún momento fueron transformados también por Dios. Todos ellos fueron confrontados, hermano. El verdadero discípulo no es el que conoce mucha Biblia o el que conoce todas las historias de Jesús, no. Es el que está cerca de Jesús, el que se deja formar por Jesús, el que se acerca a un discipulado, el que es obediente y el que da frutos en su obediencia. ¿Sí me expliqué? Es parte del orden de lo que el Señor nos hablaba, hermano, el día jueves. Ordénese al discipulado. Esta iglesia maneja un discipulado, esta iglesia maneja una formación. Acérquese al discipulado. Llegue temprano. Dile al que tienes allá a tu lado: te están hablando, no te duermas, llega temprano. Llegue temprano al discipulado, reciba sus clases, haga sus tareas. Déjese formar, eso es obediencia, eso es un verdadero discípulo, eso es conocer a Jesús, es acercarse al carácter de Jesús. Si el día de hoy su pensamiento es distinto y usted dice: no, es que yo no creo que eso sea Jesús, yo no creo que ese discipulado sí está bien, no, entonces no pasa nada. No pasa nada, vaya, busque otro lugar que le guste, lo que sea, no sé. Pero miren, nosotros mismos somos fruto de esta visión. El Señor nos transformó, nos está cambiando y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo todos los días de nuestra vida. Pero es a través de discipulado, a través de la formación. ¿Por qué no le da un aplauso ahí al Señor? Yo creo que Dios nos ha hablado el día de hoy, Él ha sido bueno con la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor, toda la gloria de esta palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias. Sabemos que
la palabra, Señor, es directa, es frontal. Pero sabemos, Señor, que eres tú hablando a nuestras vidas, Señor. Un mensaje que se necesita a nuestra persona, Señor. El carácter de cada uno de nosotros, Señor, seguirá siendo moldeado hasta el último día de nuestras vidas conforme a tu carácter, Señor. Gracias, Padre. El día de hoy, a través del mensaje, de la alabanza, de los años de ser cristianos, conocemos lo que dice la Biblia y conocemos de ti, Señor. Te rogamos, Señor, que nos permitas acercarnos a tu Hijo Jesús y conocerlo personalmente, Señor. Tener una relación íntima y estrecha con Él, Señor. Queremos conocer el carácter de tu Hijo y queremos el día de hoy ser transformados por Él, Señor, a través de una relación personal. Padre, gracias por tu mensaje. Bendice a tus hijos, llévalos con bien, Señor. Si alguno de ellos ofrenda o diezma, Padre, multiplícales, bendíceles según el pacto que tengan contigo, llévales con bien, Señor. Y si hay alguna necesidad económica, prospérales. De salud, Señor, sánales, haz un milagro, Señor, que vean tu mano, que vean el día de hoy, Señor, que tú eres el médico por excelencia. Ayúdanos a ordenarnos a tu palabra, Señor, y gracias por ser tan bueno con nosotros. Recibimos el mensaje, Señor, lo atesoramos en nuestro corazón y te pedimos nos ayudes a ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dele un fuerte aplauso.